eh, que tiene que ver con la remuneración, ¿sí? Que es el principal componente, ¿sí? De esta liquidación de sueldo. Nosotros lo que vamos a liquidar corresponde a una remuneración. Definimos o pudimos conocer conceptualmente, ¿sí? A qué se refiere con remuneración. Eh, Quisiera que alguien, si me puede, si pueden ustedes habilitar su micrófono, perfecto, y si no, si lo pueden escribir en el chat si me están escuchando correctamente, y que me cuenten si pudieron ver este material que está cargado en el campus, si lo pudieron recorrer, si lo pudieron descargar. Creo que lo configuré para que lo puedan descargar y ustedes, si quieren ir armando su repositorio como material de lectura, lo pueden ir teniendo para cuando les resulte útil ir a la consulta. Teníamos un compañero acá que nos dijo que no pudo estar en la clase del viernes, que trabajaremos para que la clase esté subida. Genial, puedo descargarlo bien, Daniela. Perfecto. Espero que todos puedan, ¿sí? Si no llegaron a leerlo, bueno, les va a quedar también para ir complementando. Ya van a poder ver la clase anterior cuando esté subida, pero ahora voy a dar una breve introducción de hasta dónde nos quedamos. Em, Quería resaltar que en cada material tienen actividades. Estas actividades después van a estar separadas en el campus, si bien ya lo tienen ahí en el material, porque justamente es con ese material con el que se van a apoyar y también con las clases, pero en el caso de que lo hagan de manera asincrónica, van a poder de igual manera resolverlo. O bueno, por lo menos van a tener menos consultas que realizar, o si no pueden asistir a alguna clase, me la van a poder dejar por escrito ahí en en el chat del campus, ¿sí? Y si no, también por mail lo pueden realizar. Ahí les da la opción en el campus para que me puedan contactar y realizar las consultas. Estas actividades, en principio, o por lo menos hasta el día de hoy, no están separadas, están todos en el material para que lo puedan leer. En la siguiente clase eh, ya lo van a tener separado, es decir, que va a haber un único archivo que va a decir actividades, que va a ser, si llegamos a terminar esta unidad 2 va a integrar todos los contenidos que vayamos viendo de acá y van a tener que subirla al campus o resolverla allí. Lo estoy definiendo con respecto a las configuraciones y qué nos permite el campus. Pero lo van a tener ahí para poder realizarlo. Así que despreocúpense y todavía no tiene fecha de entrega, no es la intención generar eh, o inquietarlos ni ponerles presión, todo lo contrario, es para que ustedes puedan ir practicando esto que vemos en clase y aplicando eh, todo lo teórico que vemos. Así que no se desanimen y tampoco hay una fecha todavía establecida. Yo les voy a avisar y con bastante tiempo de anticipación. No va a ser de una clase a la otra para que lo presenten, ¿sí? Se van a ver fechas eh, establecidas que que las voy a comunicar con tiempo. Bien, ahí veo que están pidiendo el link de la asistencia. Lo voy a compartir. Gracias, Araceli. Genial. Si ustedes por ahí lo ven antes, genial, porque por ahí la gente que se va sumando, solamente doy a aceptar para que podamos continuar y, y entiendo que no pueden ver el chat anterior. Genial. Habíamos visto la forma de remunerar al personal, la forma de medir el trabajo. ¿Qué más habíamos visto? Los tipos de remuneración que podían ser principales o secundarias, ¿sí? Las formas de medir o los parámetros que se utilizan para medir el trabajo, que podía ser por unidad de tiempo o por unidad de resultado. Habíamos visto algún tipo de reflexión.
los tipos de liquidaciones o las dos maneras en realidad utilizadas, que son mensuales y quincenales. Ahí habían surgido en la clase anterior algunos ejemplos, ¿sí? De remuneraciones quincenales correspondientes a un determinado rubro que todavía se sostienen y remuneraciones mensuales que son la manera en la que se abona o la manera en la que nosotros como trabajadores, quienes se encuentran insertos en el mundo laboral, pueden también identificar que tenemos un salario mensual o quincenal en el caso de que corresponda. Eh, Hicimos la diferenciación, ¿sí? De igual manera, ustedes lo tienen todo ahí como material de consulta, en el caso de que lo quieran leer previo a las clases o de que lo quieran tener como repositorio y material de lectura para cuando tengan que hacer las actividades y la evaluación que tengo prevista más adelante. Bien, habíamos visto también el sueldo fijo mensual, el jornal, ¿sí? De qué trataba cada uno. Si alguno de ustedes quieren levantar la mano, activar su micrófono, dejar algo en el chat, ir haciendo aportes, no duden en hacerlo, que ahí activé y me va a llegar la notificación, entonces puedo automáticamente parar. Pero les pido no me dejen hablando sola, solamente estoy haciendo un repaso hasta donde nos quedamos, ¿sí? Para quienes no pudieron estar y para quienes están puedan tener un refresh. Hablamos del salario mínimo vital y móvil. Yo sé que llegamos hasta embargos por eso, pero quiero que ustedes vayan viendo hasta todo lo que avanzamos. Secundarios y complementarios, dice Leandro. A los tipos de pagos, decís, Leandro, el salario mínimo vital y móvil, ¿a qué se refiere? Habíamos visto que en la actualidad el salario mínimo vital y móvil ronda los 300.000 pesos para redondear. La verdad que es un poquito más, pero no, 313.000, dice Leandro. Bien. Habíamos visto la evolución siendo el salario mínimo vital y móvil. Obviamente son términos que están desfasados de la realidad, pero ¿sí? Nos permiten a nosotros poder realizar análisis y ejercitación rápida, práctica. ¿Sí? Tiene que ver más con eso que con ir puntualmente a los números exactos. Ya ustedes cuando estén trabajando de esto se van a acordar de la profe y van a decir, prefiero los números chicos. Ya van a tener que trabajar con los números más grandes. Eh, Habíamos visto que los trabajadores a tiempo parcial, que están incluidos en el artículo 92 de la Ley de Contrato de Trabajo, eh, cómo recibirían un proporcional de este SMB, Salario Mínimo Vital y Móvil, perdón. Habíamos visto, o nos quedamos en realidad en la parte de embargos, ¿sí? Que tenía que ver con identificar qué es un embargo, los tipos de embargos que hay, que tienen que ver con las deudas comunes o por deudas alimentarias y litis expensas, habíamos visto puntualmente cada uno, ¿sí? El embargo común a qué se refiere. Habíamos visto un ejemplo, ¿sí? Habíamos establecido la situación en la que llegue a su lugar de trabajo, cuando ustedes estén en la parte de administración de personal, llegue una notificación o este oficio que determina un juez que debe realizarse determinado embargo, cómo le debieran hacer, cuáles son las formas de hacerlo, ¿sí? Siempre el 10% o el 20%, dependiendo de qué, ¿sí? Y esto dejo así como a modo de pregunta sin responder, porque si bien no es pregunta retórica, pero sí va a ser pregunta de examen.
cuándo corresponde al 10% o al 20%, con qué se relaciona, y se relaciona con lo que vimos anteriormente, el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Habíamos visto un ejemplo de octubre del 2011 sobre una remuneración, el monto del embargo dispuesto y qué porcentaje de retención de ese salario le correspondía, ¿sí? Y acá, si a alguno les quedó una duda, consulta, quien, quien lo esté leyendo y por ahí surge alguna pregunta, levante la mano, active el micrófono, no tengan miedo, vergüenza no deben tener, ¿sí? Profe, Era requisito para hacer este curso no tener vergüenza, así que hola, profe. participen. Hola, ¿cómo estás? Karina habla. ¿Cómo estás, Karim? Profe, bien, Sí, le hago una consulta acá con esto. Para sí, el sí, tema de los embargos, o sea, se saca el porcentaje, digamos, de lo que es el salario mínimo vital y móvil, perdón, claro, o de todo el sueldo. de todo el sueldo, ¿sí? Vos tenés que No. tener en un papelito anotado cuál es el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Lo tenés ahí, anotado en un papelito. Actualmente es de 313.000, nos dijo el compañero, ¿sí? Lo googleamos y rápidamente está, o sea, pero supongamos que en cuanto a tu administración, lo vas a tener ahí eh, fácil de identificar. Entonces, actualmente el salario es de 313.000 pesos. Eso el salario mínimo vital y móvil. Pero el empleado de la empresa gana 480.000 pesos. ¿Qué pasa con eso? Ese sueldo o esa remuneración o ese salario que recibe el empleado, siempre lo vamos a comparar con el salario mínimo vital y móvil. ¿Y qué vamos a establecer acá? Y acá, puntual atención, es si es mayor al salario mínimo vital y móvil, sí. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de un poquito más de 313.000. Pero, ¿qué podríamos decir? Que es menos que el doble, ¿sí? Ya que 313.000, si hacemos por 2, nos va a dar algo de 626, si no me equivoco. Y esta persona, supongamos que cobra 480. Es más que un salario mínimo vital y móvil, pero menos que dos salarios mínimos vital y móvil. En ese caso, corresponde un 10% de retención. Y en el caso de que sí supere dos salarios mínimos vital y móvil, supongamos que esta persona gane 1.000.000 de pesos, está duplicando lo que sería el valor de dos salarios mínimos vital y móvil, ahí sí correspondería un 20% de retención. Bien, me dice que tenemos gran cantidad de participantes. Por si a algunos les empieza a funcionar mal la plataforma, me avisa, por favor, pero estoy tratando de admitir a todos. Bien, hasta ahí con respecto a cuándo se debe discriminar entre retener el 10% o el 20%, ¿sí? Pero siempre teniendo como parámetro, ahí lo vamos a tener como recordatorio, cuánto es el salario mínimo vital y móvil y cuánto es el sueldo que realmente está cobrando este empleado. Si eso duplica el valor de un salario, corresponde el 20%. Si esto no lo duplica, pero lo supera, corresponde un 10%. Y acá habíamos dejado un ejemplo práctico de cómo poder hacerlo. Profe, tengo otra Sí, consulta. adelante. Por supuesto, Sería adelante. el 20%, eso ya lo entendí, digamos, lo que explicó el 10 y el 20, pero Sí, para sí, sí. tomar, o sea, para tomarle el descuento sería el sueldo, digamos, lo que le queda en Ah, mano, o... bien. No, y ahí vamos justamente a decir. Bien, ¿y acá qué hacemos?
por la diferencia. Es decir, supongamos en este caso, ¿sí? Gana 4.200 pesos esta persona, ¿sí? Que estoy señalando en la pantalla, que espero que todos lo puedan ver. El salario mínimo vital y móvil en ese entonces era de 2.300. El monto del embargo del juez es de 3.000, pero a esto todavía no le den puntual importancia de cuánto dice el juez que hay que embargar. Vayamos a estos dos datos de arriba primero. En este caso, la remuneración del trabajador es inferior al doble de un mínimo vital y móvil, es decir, que es menor a 4.200, que serían dos salarios mínimo vital y móvil. Por consiguiente, el empleador solo podrá retener hasta un 10%. Bien, hasta ahí, perfecto, como me habías dicho. Ya quedó claro cuándo corresponde el 10 y cuándo el 20. Entonces, ¿qué hacemos? Le queda de diferencia, habíamos dicho que 4.200 es lo que gana en mano, ¿no es cierto? Y un salario mínimo vital y móvil es de 2.300. Ahí se debe hacer una resta entre lo que cobra realmente la persona y lo que está establecido, convengamos por ley, lo que establece la ley, que es un salario mínimo vital y móvil. Esa diferencia o ese resultado, en este caso es 1.900, pero tranquilamente esta actividad es editable y ustedes le pueden agregar ceros, cambiar los números, etcétera. Sobre esa diferencia o ese resultado que se da acá, sobre eso es lo que se debe hacer la retención del 10% o del 20% en el caso que corresponda. Así que son tres pasos, o los podemos sintetizar en tres pasos. La primera es comparar si corresponde a superior a un salario mínimo vital y móvil o superior a dos salarios mínimo vital y móvil, como para poder después tener una referencia entre si corresponde el 10 o el 20%. Segundo paso es hacer la resta entre lo que recibe en mano esa persona y el salario mínimo vital y móvil, si corresponde a uno o si corresponde a dos, ¿sí? De igual manera, en los ejercicios yo les voy a poner los dos casos y ahí van a poder equivocarse las veces que quieran, van a poder ejercitar mucho más y con mayor profundidad. Pero no se asusten con esto, ¿sí? Porque van a poder eh, practicar las veces que sea necesario hasta que esto les quede como bastante claro. Perdón, profe. Adelante, ¿Se calcula sobre el bruto? sí, Ah, sobre ok. el bruto del empleado, sí. Bien. El bruto que recibe, el salario bruto del empleado, perdón, para ser más claro. Em, bien, sobre esa diferencia o ese resultado de esa resta que se va a dar, sobre eso, ¿sí? Sobre ese resultado, se va a hacer la retención del 10% o del 20%. Y acá, como les había dicho ya en la clase anterior, em, es un paso que en el caso de que les toque realizar este tipo de situaciones o este tipo de liquidaciones en realidad, es un paso que requiere de puntual atención, de especial atención, de em, abocarse específicamente a esa tarea, porque pueden hasta, son datos frágiles, son datos que pueden significar que hagan una gran diferencia en la vida de la persona, del trabajador, digamos, ¿sí? De si corresponde un 10% y ustedes le están y el embargo está siendo mal generado, por así decirlo, están descontando un 20%, eh, puede generar controversias. ¿Se puede salvar? Sí, se puede salvar, pero la idea es que disminuir los, disminuir los errores que se puedan, ¿sí? Pero
Nada Profe, que no pueda ser esto, consultado con el material que tienen ahí de lectura. Sí, adelante. esto, por ejemplo, el embargo, si fuese de un banco, bueno, o lo que sea, pero si es por hijos, ¿ya viene con un monto del juez? Siempre, sí, siempre, siempre, sea de una deuda común, ya sea con un banco o por deuda de expensas o de alimentos, siempre viene con un juicio con una orden de juez. Siempre, siempre. El monto está establecido por el juez, em, y obviamente tienen distintos tratamientos en la justicia, ¿no? No es como justo tema de la capacitación, pero sí es importante para mí de aclararles esto, que tienen distintos tratamientos. No va a ser lo mismo la orden de un juez por embargo de deudas alimenticias que de la deuda al banco mater, ¿sí? Claro, Eh, eso te preguntaba, y porque si también era, con era lo respecto mismo al los embargos. tiempo, adelante, perdón, justo estaba. Que si está bien que si por embargo, esto por ejemplo el 10 el 20 pero si es por alimentos, ya viene con, digamos, el monto, eso es lo que le preguntaba, si viene con el monto o no, si es alimento, por ejemplo, o Ah, también sí, tenemos que sí, hacer toda sí. esta cuenta. Ah, No, también hay que hacer las cuentas, ¿sí? Vienen con un monto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la orden del juez era 3.000. Esos 3.000 no va a ser embargable así, de golpe, de una sola cuota, ¿sí? Se lo toma por eso, las cuotas o el porcentaje de embargo va a ser el 10% y resulta que 190 es lo que le vamos a retener. Después calculamos cuánto tiempo le vamos a retener esos 190 para llegar a completar esos 3.000 que vino en la orden que nos llegó del juez. Lo mismo pasa por alimentos. Pero la diferencia con alimentos es que estos montos pueden ir variando, ¿sí? Se pueden ir actualizando. em, Se pueden ir modificando, se pueden ir aplazando también, ¿sí? Y es importante que esto siempre lo tengan a consideración porque son montos que realmente pueden ir variando porque el cálculo de deudas por alimentos en cuanto a lo que establece el juez tiene otros datos en cuenta, como ser la inflación, como ser el costo de canasta básica, un montón de índices para poder establecer esto. Así que bueno, ustedes no van a tener que hacer ese trabajo por el juez, sino que a ustedes les va a llegar un monto, ese monto lo van a tener que calcular, les había explicado hace un momento, basándose en esa orden judicial o en esa orden de embargo en realidad. No sé si fui clara, pero, pero son montos que pueden llegar a variar por el tipo de deuda en realidad. En resumen, esto igual es una captura de pantalla justamente del mismo material de lectura que ustedes tienen, eh, así que van a poder leerlo ahí también. ¿Hay alguien en el chat? Genial. Pero siempre, siempre haciendo la comparación, la comparativa con el mínimo vital y móvil, siempre estableciendo sí el 10% o el 20% y siempre haciendo la resta. Siempre, siempre. No importa si eh, a nuestro compañero le tenemos que hacer el embargo por el 10 o el 20 porque le debe al banco o porque debe alimentos. Siempre vamos a tener que hacer el mismo procedimiento. Eh, Acá la aclaración. En este caso no hay topes, ¿sí? Muchas veces sí, justamente la lectura ampliatoria está claro, pero en el caso que vamos a analizar no hay topes que determina el embargo, ¿sí? Y se deberá seguir la siguiente regla.
que el porcentaje o el monto del embargo que disponga debe respetar la subsistencia de alimentarse. ¿Por qué? Porque a veces son deudas de muchos años. El proceso de la liquidación. Y acá, la clase de hoy, especialmente teniendo en cuenta el tema que nos compete, ¿sí? Todo el proceso de la liquidación de sueldos que es nuestra tarea o nuestra función dentro de la administración de personal. La liquidación de sueldos y jornales, ¿sí? Porque pueden ser que liquidemos por jornada, es un proceso integrado por varios pasos. Y estos varios pasos es importante que ustedes lo tengan en cuenta y que en el caso de que quieran hacerse después una manera de resaltar el contenido, un breve resumen, una ayuda a memoria, etcétera, distintas herramientas que a ustedes les permite identificar estos pasos, es importante, ¿sí? Que sepan que deben ser respetados y que están siendo respetados en la actualidad y que muchas veces ustedes se insertan a una compañía y estos pasos ya se encuentran operando, por así decirlo. En las que se deberán tener en cuenta distintas fechas para poder cumplir con todo el trabajo o todo el proceso en realidad de, de la liquidación. ¿Por qué? Porque se busca que sea de la mejor manera posible, como bien dice acá el texto, eficaz, debe ser realizado de manera eficaz y eficientemente, evitando lo que les mencionaba anteriormente, los errores en la liquidación, porque por un cero menos podemos cambiar la realidad de una persona, por un cero más también podemos comprometer nuestro trabajo. Entonces, la idea es que se evite la mayor, de la mejor manera posible los errores que puedan generarse. ¿Que ocurren? Sí, ocurren, actualmente ocurren. No les voy a negar ni que no es posible equivocarse, pero son mínimos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que primero vamos a tener en cuenta? Es esto. ¿Qué mes vamos a liquidar? ¿Sí? ¿En qué mes estamos? Eh, ¿Qué mes vamos a tener que liquidar? Por ejemplo, estamos en mayo, pero el mes que vamos a liquidar es abril. Eh, en junio, ¿qué ocurre? En diciembre, ¿qué ocurre? Lo que conocemos como aguinaldo. Entonces, ahí es importante que nos detengamos y tengamos en cuenta todo lo que ello implica, ¿sí? Tal vez una doble liquidación, tal vez corresponda que hagamos eh, algunos ajustes, corresponden un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta. Como ya les he dicho en clases anteriores, cada personal, cada empleado que nosotros tengamos la función de administrar es un mundo, ¿sí? Puede ser un empleado que justo en junio que corresponde la liquidación del sueldo anual complementario, sea su primer mes, como puede ser de personas que ingresaron hace 2 días, puede ser de personas que están hace 20 años, ¿sí? Pueden ocurrir muchas situaciones, ¿sí? Cada empleado es un mundo. Eh, y recuerden que sobre ese aguinaldo, en el caso de el tema anterior, que corresponda a un embargo, también también es posible realizar el embargo sobre ese aguinaldo. No sé si fui clara, pero cualquier cosa me van escribiendo en el chat. La idea no es que se queden con dudas, todo lo contrario. No me molesta, la verdad, si tenemos que volver para atrás. O sea, el tema anterior en el sentido de que la idea es que le quede con la mayor claridad posible a ustedes, por si en algún futuro cercano o lejano también hay
un nivel medio, que ustedes lleguen con un buen nivel a esa próxima capacitación, o en el caso de que ya tengan que insertarse al mundo laboral, tengan todas las herramientas básicas y necesarias como para que, para que puedan realizar su tarea, ¿sí? Entonces, primeramente vamos a tener que identificar qué mes voy a liquidar y siempre resaltarme con algún color o ponerme algún recordatorio, algo que sea llamativo, que me ayude si son como yo, que la memoria por ahí, entre tantas tareas, se puede complicar, pero tienen que tenerse eso marcado, ¿sí? Si corresponde junio y diciembre, tienen que tener en cuenta lo del aguinaldo porque esto, siempre, lo de si no le liquidan, le pueden cambiar la realidad a una persona y si se lo liquidan en una fecha que no corresponde también. Bien, la siguiente etapa, o paso número 2, como quieran llamarlo, pensaba ponerle como paso 1, paso 2, pero muchas veces ustedes pueden determinar cuál va a ser su paso 1, ¿sí? Por ahí si no ya lo tienen reclara con los meses, no va a ser su paso 1. La siguiente etapa entonces es determinar a quiénes vamos a liquidar. El tipo de empleados, si es a empleados, por ejemplo, que trabajan o que cobran en realidad un sueldo mensual, o a empleados que tienen jornales, ya que como lo vimos anteriormente, ¿sí? Y si ustedes quieren y necesitan y requieren un refuerzo, volvemos a repasar, no hay ningún inconveniente. Cualquier cosa me escriben, no hay ningún inconveniente con eso. Les dejé el material de lectura, pero si también aún así persisten dudas, están a tiempo de preguntar ahora y no cuando terminen todos los encuentros y ya no puedan establecer contacto conmigo, ¿sí? En el sentido de que por ahí no voy a estar eh, tan presente como en la capacitación cuando está en vigencia, ¿sí? Por ahí puedo verlo a los 15 días a su mensaje si tienen alguna consulta. Bien, entonces una Tengo vez una, que nosotros, sí, adelante, sí, tengo una consulta. Cuando se liquida el aguinaldo, ¿también se tiene que liquidar todos los otros códigos como jubilación, obra social y sindicato también? sí, sí, ahí justo Pero eso lo ¿por, vamos a por ver qué también, motivo se liquida también? Si ya se liquidó en el mes de sueldo. porque son ítems o conceptos que son, eh, s- eh, ay, no me sale la palabra, pero en realidad son ítems que les corresponden también estos aportes, estos descuentos de aportes jubilatorios, aportes por ejemplo, al gremial, aportes a la obra social, son conceptos que son eh, remunerativos o no remunerativos, que son los que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero sí, son conceptos, no me está saliendo la palabra, pero lo que quiero decir es que son montos a los que se les debe hacer estas deducciones, ¿sí? Sí, va, mi duda es por qué se vuelve a liquidar si ya se liquidó en el sueldo, digamos. Se lo vuelven a liquidar en el aguinaldo. Porque está así establecido reglamentariamente. No sé si eso responde a tu consulta, pero porque es otro, o tomémoslo como que es otro sueldo, ¿sí? Si bien no es lo mismo, pero son montos que se los debe aplicar a estos descuentos. Por eso Profe, también son embargables, también son... Sí, adelante. claro, porque cuando estás trabajando en relación de dependencia siempre te dan dos recibos de sueldo. Uno es el sueldo del mes y el otro es el del aguinaldo. Vienen dos distintos. No se Sí, pone así todo es. mismo. No sale todo No, en un mismo recibo. Y eso está claro que vienen dos recibos. Mi pregunta es, ¿por qué te vuelven a descontar lo mismo que ya te descontaron en el sueldo? no te descuentan el mismo monto, te descuentan el No, no, proporcional ya sé, o el pero porcentaje como que corresponde. cuentan el porcentaje que corresponde, que es 3 y 4%, según Exactamente. corresponde.
Sí. Claro, porque Tiene se fortaleció básicamente ese que ver rol. con justamente lo que vamos a ver más adelante, pero ahí ya viene en las próximas diapositivas, que tienen que ver con esta clasificación de que son conceptos remunerativos o no remunerativos. Ahí vamos a ver justamente esa diferencia y espero ahí poder responder con mayor claridad, pero sí, nos estamos justo adelantando un pasito, pero sí, corresponde esto y tiene que ver con este tipo de clasificación, ¿sí? De ser una vez remunerativo. Eh, es así. Ah, bien, bien. No implica que te descuenten exactamente el mismo monto y en eso siempre presten especial cuidado, pero sí te aplican el mismo porcentaje de descuento. No sé si me estoy explicando en el sentido de que si en el salario anual, si en el salario mensual te descuentan un 3%, en el aguinaldo también te van a descontar un 3% sobre ese monto, pero es así, ¿sí? Tiene que ver eh, con lo establecido por reglamento, con lo establecido por la clasificación misma de ser un término remunerativo. Ya vamos a ver igual bien eso y también lo dejé en el material de lectura para que puedan, para que puedan ampliarlo también. Claro, lo hacen por Bien. ley. Sí, 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 está por ley. Creo que se murió. Ahí está. Bien. Sí, sí, se hace por ley, perdón, no sé si respondí. A mí me pareció como una alerta que se muteó. Bien, entonces, una vez que nosotros establecemos estas dos cosas, en primera instancia, ¿qué mes vamos a liquidar? En segunda instancia, si es qué tipo de empleados vamos a liquidar o que vamos a tener a nuestro cargo para hacer esa liquidación, si son de tipo mensual o si son de tipo jornal. Vamos a ver si esa liquidación vamos a tener que tener en cuenta eh, una que corresponde al primero y al primer día del mes y al día número 15, u otra que corresponda desde el 16 al 30 o 31, ¿sí? Luego debemos cargar en el sistema de gestión que utilicemos, y acá lo dejé así porque no existe un sistema único. Creo que en clases anteriores me habían preguntado cuál se utiliza para la administración pública, em, pero no es así en los casos del sistema que podrían llegar a utilizar ustedes, que son en, en las empresas privadas, en el sector privado, ¿sí? Y es así tal que cada empresa por ahí, dependiendo de la magnitud o de la cantidad en realidad de empleados que maneje, utiliza un determinado sistema u otra. Por lo general son software que pagan las empresas, que ya compran esos paquetes que les permite manejar gran información de datos, y que les permite además calcular sobre esos datos o efectuar ciertas operaciones sobre esos datos. Eh, Actualmente ustedes googlean y hay un montón de aplicaciones, de aplicativos que tienen que ver con la liquidación de sueldos. Hay algunos videos, no les quise indicar ninguno, porque la realidad es que nunca sabemos en qué empresa nos vamos a insertar y cuál utilizan, pero hay un montón, ¿sí? De tutoriales en el caso de que les toque estar frente a uno, siempre por lo general vienen con un manual de instrucciones, así que no tengan miedo, ¿sí? Esa es la idea, que ustedes se animen y que ya con esto conceptual después puedan ir a la práctica. Entonces, cuando hablamos de novedades, nos referimos a todas aquellas situaciones, como ya lo mencionábamos en las primeras clases, que generan un resultado en la liquidación, como por ejemplo las vacaciones, los días de licencia, los ingresos de los empleados, es decir, si ingresó el primer día del mes o ingresó el
día 20, ¿sí? Del mes. Los días por enfermedad de las personas, de cada trabajador. Y encima son novedades que no son generales, son por cada trabajador puntual. Tal vez la liquidación de María no sea la misma liquidación que Pedro, porque María tuvo, por ejemplo, días de licencia y Pedro eh, estuvo trabajando normalmente, ¿sí? Que todos son novedades o movimientos, si así quieren llamarlos, que van impactando después para poder liquidar o para que podamos calcular cuánto le tenemos que pagar, por así decirlo. ¿Cómo se escribe el programa? Recién lo veo, Leandro, perdón. Veo que ya pasó unos minutos. ¿A cuál programa te referís? Al Ah, programa de a lo que estaba SRR. mencionando. Sí, así, la verdad que no lo utilizo, así que solo sé que se llama GenRH. Entiendo que así se llama. Eh, pero bueno, lo maneja la administración pública, ¿sí? Que no nos compete porque nosotros estamos apuntando a el ámbito privado. El periodo comprendido para informar las novedades, pero sí, tal vez sirva toda esta parte conceptual y para tener en cuenta en el caso de que les permita la inserción también al ambiente público. El periodo comprendido para informar las novedades por parte de los empleados queda, ¿sí? Y esto se hizo, si ustedes lo requieren, yo no les marqué porque dejé también el material para que ustedes lo puedan manipular, lo puedan trabajar a su manera. Pero queda a criterio del liquidador o de la empresa. Es decir, si ustedes están a cargo de la administración de personal, son ustedes quienes, o si trabajan en equipo, van a establecer estas fechas. Bueno, las novedades, no sé si alguna vez han escuchado hablar, pero las novedades, por ejemplo, se cargan hasta el 25 de cada mes, ¿sí? No sé si alguno lo ha escuchado, si quiere compartirlo en el chat, o si conocen de alguna fecha, por ejemplo, no sé, en el supermercado, ¿sí? Se carga hasta tal día. Entonces, Por todo ejemplo, lo que suceda, en el sí, ámbito, adelante. en el ámbito privado se carga, bueno, en el trabajo que estoy yo, se cargan hasta el 25. Totalmente. Y eso entra para la liquidación del siguiente mes. Es decir, Claro, que si el día 26 eh, tenés un certificado médico, por ejemplo, eso ya pasa al otro mes. En este caso correspondería, a ver, estamos hablando ahora de mayo, junio, correspondería a julio, supongamos, ¿sí? claro, Se establecen, sí, justamente, perfecto. Y hay otras empresas o otros organismos que utilizan otras fechas. Por ejemplo, algunos estiran un poquito más, hasta el 28, dicen algunos. Todo siempre va a ser dependiendo de la magnitud, la cantidad de empleados, la cantidad de, mm, de legajos que tengamos que trabajar, ¿sí? Que son los términos que habíamos visto anteriormente. Profe. Entonces, adelante. Entonces, o sea, si nosotros empezamos a trabajar en el ámbito privado, quiero preguntarle si no lo entendí mal, cada empresa ya tiene un programa, digamos, y nosotros vamos cargando ahí, digamos, las novedades y Sí, ya sí, sí. automáticamente el sistema va a tirar todo eso, va a decir todo ahí, ¿no? Sí, pero es siempre necesita el sistema siempre necesita de la parte humana, ¿sí? Y el sistema también puede fallar y el sistema se puede quedar que por mantenimiento no funcione. Entonces ahí retrocedemos un pasito y siempre recae sobre en la capacidad humana, digamos, el conocimiento de ustedes. Pero sí, 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 es trabajar con un sistema como sistema de apoyo, ¿no? Que lo va a hacer todo. La realidad es que no lo hace todo. El sistema no va a identificar automáticamente qué tiene que hacer, por ejemplo, un embargo. Si ustedes no cargan esa novedad de el embargo o si no cargan esa novedad de el descuento por días no trabajados o todo lo que sea posible de imaginarse como novedad y de aplicaciones o ajustes que se tengan que hacer a ese salario que va a recibir ese trabajador,
el sistema por sí solo no lo va a hacer. Entonces ahí es como, tómenlo más como un apoyo, que sí, realmente hace varios pasos tal vez, pero siempre va a necesitar de ustedes y de su tarea específica que realiza. Adelante. Me Igual se pareció que puede, alguien estaba hablando. igual se puede respaldar con la grilla paritaria. Hola, me parece que están hablando dos personas. Puede ser que se pisaron ahí. Yo estaba hablando recién. Leandro, adelante. No te escuché, perdón. Decía que también se puede respaldar con la grilla paritaria, con las últimas, con los últimos aumentos. ¿Para te referís a la carga de novedades o a... Para cargar todo lo que es la liquidación, más allá de Sí, lo que totalmente. Sí, estaba. sí. Totalmente, eso lo tienen que tener en cuenta también. Si hubo una modificación, ya sea un aumento un aumento por paritarias o negociaciones que se dan en los distintos ámbitos, eso también justamente no es que pueden, tienen que. Y acá hacer doble clic y tener en cuenta esto que dijo Leandro, que muchas veces hay negociaciones y tenemos que estar al día. Si bien eso nos llega porque ustedes van a estar ahí en contacto constante con la información y todo lo que tenga que ver eh, con lo salarial, justamente, que es la tarea que les compete, pero sí, van a tener que apoyarse sobre esa grilla eh, para poder cargar las novedades, que hacer las modificaciones en el caso de que en el sistema sea editable o que ustedes tengan que introducir los datos. Es así, sí, lo van a tener que tener constantemente presente. Hola Macarena, buenas tardes. Te comparto el link ahí para que puedas registrar tu asistencia. Si bien ya nos quedan unos, creo que 20 minutos o menos em, de, de clase, puedes registrar ahí tu asistencia y además te comento que al principio de la clase mencionaba que estamos teniendo unos inconvenientes técnicos para cargar las clases al campus, pero estamos trabajando para que eso se solucione y seguramente después van a poder verlas todas juntas porque es así, una vez que encontremos la solución, ya las vamos a cargar a todas las que no estén cargadas actualmente, pero las clases sí están quedando actualmente grabadas. Eh, Estamos buscando alternativas porque lo cierto es que no pudimos en estos días cargarlas por una cuestión de límite de espacio y algo técnico, que bueno, que lo vamos a solucionar y lo van a poder ver. Así que, y además, Macarena, te comento que en el campus ya cargué ambas unidades, unidad uno que ya la finalizamos, y la unidad 2 que es la que estamos actualmente en proceso. Tenés material de lectura, tenés actividades prácticas para que puedas aplicar eso que lo vemos en lo teórico. Así que bueno, para que te sientas tranqui, que está todo cargado, más allá de que no veas la grabación por ahí de la clase, pero sí, lo mismo que vemos en la clase está cargado en material de lectura. Cualquier consulta, igual ahí me lo pueden realizar a través del campo, me consultan. Y si quieren destrabar alguna actividad o demás cuestiones, también no tengan miedo ni vergüenza para poder consultarme, ¿sí? Esto va para todos, así que agradezco tu consulta. De paso, aprovecho y hacía esa aclaración. Javier dice, por eso el periodo de carga de novedades. Sí, justamente para poder evitar, para estar al día, para que esta carga de novedad sea a tiempo, para que esta persona cobre de manera correcta, ¿sí? Y para que nosotros podamos, ahí igual ya vamos a ver que eh, hay un periodo también, ¿sí? Para informar estas novedades y hay un periodo para un control de esto que cargamos previo a la liquidación, previo a hacer ese clic de depositar en el CBU de esta persona, ¿sí? Pero ya vamos a verlo bien, resumidamente, y también van a tener actividad práctica con respecto a esto.
Entonces, vamos a tener en cuenta, ¿sí? Este sistema de apoyo, de gestión que utilicemos, que en cada organismo, en cada organización, cada empresa es distinto, por eso no les digo ningún nombre. Cuando hablamos de novedades nos referimos a todas las situaciones, todas, 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 ¿sí? Ya sea una persona que tengamos que eh, ahora incluirlo en una asignación familiar, por ejemplo, una liquidación por persona a cargo, etc. El periodo comprendido para informar las novedades por parte de los empleados, es decir, que un empleado traiga un certificado por o un pedido de vacaciones, o etcétera, o presentar los días de licencia, los días por enfermedad, presentar las horas extras que ha realizado durante un determinado periodo, queda a criterio del liquidador, ya sea que esté a cargo de ustedes, eso ustedes siempre van a saberlo o no. En el caso que no lo sepan, lo preguntan, ¿sí? Si la empresa ya lo tiene establecido, deben adecuarse a eso que la empresa ya viene manejando. Entonces, ¿qué van a tener en cuenta ahí? La fecha de pago. Si la fecha de pago es el quinto día hábil, el, el 10 de cada mes, eh, el primer día hábil, ¿sí? Hay muchas empresas que pagan el primer día del mes, el primer día hábil del mes, el quinto día del mes, el quinto día hábil. Todo eso ustedes va a ser info que va a estar a mano de ustedes y lo van a saber, obviamente. Eh, la complejidad de la liquidación, es decir, si tengo que tener puntual atención porque tengo 5 legajos con embargo, si tengo 3 legajos con determinada situación, si tengo 2 legajos con baja, es decir, que renunciaron, qué tengo que hacer ahí, etcétera, ¿sí? La cantidad de empleados, por ejemplo, si tengo 100 empleados, categorizarlos tal vez también, eh, porque no va a ser lo mismo la liquidación de una persona que ya tenga 20 años en la compañía que una que tiene 2 meses, y así un montón de situaciones y de legajos, como habíamos hablado en las clases anteriores, para poder tener en cuenta que cada empleado es un legajo y cada empleado es un mundo. Es fundamental, entonces, para ustedes, como administradores, tener establecida una fecha tope. ¿Vieron como por ejemplo, la fecha límite del pago de alguna deuda? Bueno, sí, una fecha, a tal fecha ustedes es el límite para poder aceptar estas novedades. Pasada esa fecha, pasa para el otro mes. Si justo correspondía que tengas un aumento en tu liquidación o en tu sueldo, pasa para la otra mes, para el otro mes, perdón, para la otra liquidación. Vencido este plazo de carga de novedades o de recepción de las novedades, realizaremos la preliquidación, ¿sí? No es ya la liquidación que van a recibir en sus cuentas bancarias nuestros empleados, sino que es una pre. Es decir, liquidaremos a todos los empleados para poder realizar un control de lo procesado. Ahí, bueno, nosotros ya le preliquidamos, hacemos una prueba, bueno, a Pepe le corresponde 100, a Ana que faltó la mitad del mes le corresponde 50. Una vez que hacemos esa preliquidación, hacemos todo un control para atrás, o sea, miramos todo lo que cargamos, verificamos nuevamente y todos los controles que ustedes consideren pertinentes, si se aplicó bien un descuento, si se aplicó el embargo, si se aplicó el pago de determinada cuestión, si se aplicó el descuento por la obra social, si no se aplicó correctamente, etcétera. En el caso de encontrar que se procesó algún dato de manera errónea, es el momento exacto de corregirlo, ¿sí? Y de volver a hacer esa reliquidación o esa preliquidación. ¿Hasta ahí me siguen? A ver, Profe, porque no quiero estar hablando como un podcast y que estén perdidos. profe, ¿Sí, adelante? de todas formas no están exentos, ¿no? de equivocarse en esto de la preliquidación, porque
Si no, no habría gente que se va a quejar, por ejemplo, en recursos humanos, cuando te llevan el, no sé, el recibo y eso, puede fallar esta parte. Por La- supuesto, sí, sí, sobre todo cuando hay un gran volumen de personas, puede suceder, por eso les decía, pero ya están ustedes que después esta persona viene con el recibo y te dice, pero mira, yo, no sé, presenté certificado, por eso no me tenían que descontar el día y acá tengo descuentos, eh, que sea, eso es aval para que ustedes puedan verificar en su sistema, ya sea cual utilicen, ya sea Miró mi papel, pero puedan ir a esos registros, ver cómo se cargó, cómo se procesó, identificar el error y subsanar al mes siguiente en el caso que corresponda en la liquidación siguiente, ¿sí? O en lo que comúnmente llaman algunos boleta complementaria, que es como un pago fuera de fecha, ¿sí? Como para salvar ese error en el caso de que la compañía lo utilice así, muchas veces dicen no, hasta el mes siguiente y es hasta el mes siguiente. O si es cada 15 días, bueno, que espere los siguientes 15 días y ahí hacemos la salvedad. Pero sí, no está exento y gracias por tu aporte, no está exento de que acá pueda ocurrir algún error o que se liquidó mal y que la persona presentó tarde cierta documentación. Un montón de situaciones se dan y se pueden seguir. Profe, Adelante. entonces, bueno, hacemos esto lo de la preliquidación y una vez que vamos a liquidar, se liquidan a todos los empleados el mismo día, ¿no? La preliquidación es un dato interno, ¿sí? La preliquidación. Ahora, cuando ya es la Claro, sí, sí, liquidación pero final, es como para, o sea, sí, nosotros lo corregimos en todo caso porque es algo, como usted dice, interno, sí, 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 eh, sí. pero el día que se liquida a todos los empleados es a todos el mismo día. A todos el mismo día, así es, establecido por la empresa, ¿sí? Ese día que establece la empresa. Yo, no sé, se me viene un ejemplo de constructoras que pagan el primer día del mes, por ejemplo. Eh, pero sí, es a todos los empleados el mismo día. Vas a conocer que todos cobren el mismo día, ¿sí? Puede llegar a suceder que alguno no se liquidó porque, pero esa notificación igual llega a la empresa. Por ejemplo, que ha sucedido y solo a modo de comentario, no porque ocurra habitualmente, pero puede suceder que haya algún inconveniente con el banco, con esa cuenta bancaria a la cual se le deposita el sueldo a este empleado, etcétera. Eso hace que entre que se resuelva, se retrase unos días, semanas, etcétera. Eh, pero son cuestiones que pasan una vez cada muchos. La verdad que no es habitual, pero sí a modo de comentario. Entonces, una vez que se controló, que corregimos, adelante, Sí, consulta. sí, El tema de certificados, ¿se descuenta o no se descuenta el certificado? eso Días por queda a certificado. criterios, eso queda a criterio de la empresa. Hay empresas que determinadas licencias médicas sí las justifica sin descuento y otros que no. Entiendo que muchas veces, y es justo los temas que siguen también tienen que ver con eso, muchas veces te justifica la inasistencia, lo cual hace que no sea posible efectuar una sanción o una por inasistencia o por no justificación, etcétera. Pero si, por ejemplo, aquellas compañías o empresas que trabajen con, con esta dinámica de presentismo, como ser, por ejemplo, el presentismo se utiliza muchas veces en comercio, en estos casos, ahí sí hay un impacto en ese concepto,
Justo en los casos que siguen los vamos a ver. Pero sí, Claro, muchas se veces sí descuenta es aplicable a un sí, descuento. Sí, o sí, sea, muchas te veces cubre sí. el día, pero se descuenta el presentismo. Es lo El mismo como si presentismo, te vas claro, es como, tarde o temprano, o perdón, si entras tarde o te vas o te vas temprano, temprano. Sí, 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 sí. también se descuenta el presentismo, o sea, es parte de Así eso. es. Sí, es parte, forma parte de ese concepto, de ese ítem que nos pagan, digamos. Adelante. Bien. Una vez que se controló entonces esta liquidación o esta preliquidación y ya está todo ok, ya vimos que no nos faltó por cargar nada, realizaremos la acreditación de estos sueldos en las respectivas cuentas bancarias. Recuerden que, como vimos en las primeras clases, cada persona puede optar por tener una cuenta bancaria en determinados bancos, eso es de libre elección y por lo que le convenga a uno o otro, ¿sí? Si alguno quiere, no sé, tener en el Banco Nación y otro quiere tener en algún banco privado, eso es posible de hacer, siempre y cuando esta persona o este empleado no nos venga y nos diga, mira, no, hoy, este mes no cobré el sueldo, pero ¿cuándo nos informaste que vos te cambiaste al Banco Mercosur, por ejemplo, ¿sí? Si nunca nos informó, ¿cómo le vamos a liquidar a ese banco? Siempre va a ser en la cuenta bancaria que la persona, al insertarse laboralmente en nuestra empresa, nos informa que esa es su cuenta bancaria, ¿sí? Por eso siempre tiene, como decíamos en las primeras clases, em, tiene categoría de declaración jurada, es decir, de vital importancia porque son datos sensibles, ¿sí? Podemos estar dándole su sueldo a otra persona en el caso de que no nos informe. Y siempre nadie puede venir con la excusa de, no, yo no quiero tener, no quiero abrir una cuenta, paguen a la cuenta de mi mamá. No, o sea, la cuenta bancaria, la cuenta sueldo es total y absolutamente personal. Así Profe, que eso Igual, para que lo tengan en cuenta y quieran, porque siempre puede llegar a ocurrir. Adelante. si no puede pasar el caso también de, por ejemplo, si no tenés cuenta en un banco en particular y la empresa o el organismo donde estás, por ejemplo, en el Estado, te deposita en un banco en particular, te hacen abrir una cuenta, por más que vos Sí, tengas cuenta en otro sí, banco y no sí. podés. Además, Sí. además puede ocurrir eso, que eh, te habiliten la apertura de una cuenta bancaria en determinado banco donde ya se tiene algún tipo de mal llamado convenio, ¿sí? Recuerden que las aperturas de cuentas son gratuitas, no es que a ustedes le van a cobrar un proporcional o le van a hacer algún tipo de descuento. No, tiene que ver con igual, una cuestión de practicidad de la empresa. Adelante. igual la empresa siempre, cuando va a contratar a un empleado, la empresa se encarga de abrir la cuenta. Sí, A sí, vos te muchas encargas nomás veces de sí. saber. Sí, muchas veces sí. O si el empleado ya viene con alguna cuenta también, muchas veces he notado que habilita la posibilidad de que el empleado comunique esta información, ¿sí? Te pregunta si ya tenés cuenta bancaria y puedes notificarla, ¿sí? Ambas opciones se pueden dar. Bien, una vez que hacemos eso, va a estar el sueldo depositado en la cuenta de Ana, supongamos, y posteriormente vamos a emitir los recibos de sueldo de cada empleado, ¿sí? No es de manera conjunta, sino que de cada empleado va a tener su propio recibo de sueldo y es acá nuestra tarea clave, ¿sí? Para su posterior entrega, ya sea que nosotros entreguemos de manera digital o de manera en formato papel. Como les comentaba en clases anteriores, muchas veces el manejo de pocos empleados, ya sea una cantidad de 10 para abajo, no sé, pónganle, ustedes imagínense pocos empleados, posibilita que todavía se siga sosteniendo el sistema de recibo de sueldo en formato papel, pero ya cuando el manejo es de un número importante, de gran cantidad de personas, hablamos de más de 100 personas, eh, estos,
Estas empresas, aparte de pagar un sistema operativo que nos permita cargar las novedades y realizar las liquidaciones, también ese mismo sistema ofrece la opción de emitir los certificados, perdón, los recibos de sueldo y ya sea enviárselos en formato adjunto a un mail o que puedan crearse un usuario con una contraseña en determinada página y desde ahí descargarlo, por ejemplo, ¿sí? Pero siempre, siempre, siempre que un empleado esté en relación de dependencia, eh, en todas las condiciones que reconocemos, que tiene que estar en blanco, demás cuestiones, siempre, siempre va a tener un recibo de sueldo, ¿sí? En el caso de que no lo tengas porque algún error está teniendo, está ocurriendo dentro de nuestro circuito, pero todos tienen que contar con un recibo de sueldo. Hay que tener en cuenta que la empresa está obligado a darte el recibo en mano también. En el caso de que así lo requieras, muy bien. Estuviste leyendo el material de lectura, Leandro, muy bien. En el caso de que así lo requieras, cualquier organismo, ¿sí? Ya sea de entidad pública o privada, y esto a modo comentario por si ustedes se encuentran insertos o en algún momento se insertan, y requieren en formato papel el recibo de sueldo, está lo que sería la patronal obligado a dártelo, en el caso de que así lo requieras. Si vos querés porque estás acostumbrado a guardar en una carpeta o tener tus propios archivos o no tenés la posibilidad de imprimirlo o lo que fuese la situación que fuese y vos querés ese mes o varios meses tener tus recibos de sueldos impresos, es obligación de tu empleador otorgártelo. Eso es así. Muy bien. Y luego de que la liquidación, y acá como para dar cierre a todo el proceso de los pasos que deben tener en cuenta, luego de la liquidación, de que ésta ya esté cerrada, ¿sí? Vamos a confeccionar el libro ley, artículos que según la ley está establecido según la ley del contrato de trabajo, ¿sí? ¿De qué habla este libro o a qué se refiere? Es el libro de sueldos y jornadas. Por lo general, y a modo de comentario, este libro no es manipulado por muchas personas. Siempre hay como pocas manos que se encargan de cargar o de trabajar en este libro ley, ¿sí? ¿Qué se carga en esto? Es un libro de sueldos y jornales con las respectivas boletas para el sindicato, los embargos, las obras sociales, etc. Esto de igual manera a modo comentario, ya vamos a ver igual, es parte del proceso, pero no nos lleva más que un registro, por eso es como pasándolo por ahí. Y por último, confeccionamos, presentaremos y pagaremos las cargas sociales, que según el formulario 931 que habíamos visto en las primeras clases, cuando hablamos de cargas sociales, corresponden a la liquidación de ese mes. Es decir, que recuerden que las cargas sociales pueden ser por el propio empleado, por persona a cargo, por matrimonio, ¿qué más? ¿Se acuerdan? Puede ser menor a cargo, mayor a cargo, ¿sí? Y de esta manera se concluye el proceso mensual de la liquidación de sueldo, comenzando nuevamente con las etapas para la otra liquidación. Y así sucesivamente. Es todo el proceso. ¿Qué pasa? ¿Por qué vamos a confeccionar estas cargas sociales? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la retención. Bien, le descontamos, supongamos, a Leandro, le descontamos el 3% de su sueldo para cargas sociales, para la obra social Sancor, ¿sí? Voy tirando nombres que por ahí ustedes conocen o lo ven en su cotidiano o lo vemos en redes y demás, de términos que nos resultan comunes. Bien, le descontamos, supongamos a Leandro, el 3% para pagárselo a su obra social, Sancor. Ese 3% no es que nos lo quedamos nosotros, somos nosotros quienes tenemos que dirigir ese monto, así sea 7 pesos, tenemos que dirigirlo a esa obra social, ¿sí? Y acreditarlo en la cuenta que esa obra social nos determina.
Bien, y hasta acá hemos llegado con el tiempo. No nos queda mucho para terminar la, la, la unidad 2, pero quiero dejarles y presentarles, de igual manera esto ustedes, si quieren ir ya al campus, lo tienen todo. Pero en el caso de que quieran ir leyendo conmigo, está perfecto. Acá está de manera resumida todos los pasos, ¿sí? Ya tal cual como una receta lo dejé para que ustedes puedan verlo de manera resumida. La siguiente clase, para quienes lo vean grabado o no, vamos a retomar sobre este gráfico y vamos a ver los pasos, ¿sí? Ubicados en términos de cantidad de días en el mes. Vamos a ver. Y ahí entraremos justamente en los conceptos de la liquidación de sueldos, que ya tiene más que ver con los términos específicos de la capacitación. Deseo que todos tengan una buena semana, un buen inicio de semana, justo lunes, así que siempre los veo para el inicio de la semana y el fin de la semana. Eh, Gabriela Infante. Nos vemos, hasta luego. ¿Qué dice? Dice, yo sigo sin poder entrar. ¿Y cómo entras, Gabriela, al Zoom? Tengo entendido que al Zoom se entra a través del campus, por el link del mail. Ah, ok. ¿Y no intentaste responder a ese mail que no puedes entrar? Porque la verdad que justo yo no formo parte de eso. Bien, que tengan todos una linda semana. Bien, mientras me quedo con vos, Gabriela, pero voy a detener la grabación. Bien.